Clac. El sonido resonó por todo el salón de mármol como un disparo, silenciando cada risa, cada tintineo de copas. Todas las miradas se giraron cuando Clara, la callada sirvienta con su sencillo vestido azul marino, retrocedió tambaleante, su mejilla ardiendo roja contra su piel oscura. Un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud, pero ni una sola mano se movió para ayudarla. Algunos invitados se quedaron congelados con la copa a medio camino, otros desviaron la mirada como si nada hubiera pasado. Unos pocos susurraron, casi divertidos, con los ojos moviéndose entre la sirvienta temblorosa y el hombre que la golpeó. Gregory, el mayordomo de la casa, blanco, con cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, su traje hecho a la medida impecable a pesar de su violencia. Se mantenía erguido, con una sonrisa altiva como si no hubiera hecho nada malo, como si la bofetada fuera una corrección natural de algún desequilibrio cósmico. «Mantente en tu lugar, chica», susurró, su voz lo suficientemente fría como para atravesar el silencio. «Conoce tu valor». Las palabras dolieron más que su mano, flotando en el aire como humo. Pero Clara no se estremeció. Sus manos temblaron solo un segundo antes de estabilizarse. No lloró, no maldijo, no se retiró como todos esperaban. En cambio, levantó el mentón lentamente, sus ojos fijos en Gregory sin miedo. Su respiración se volvió lenta, tranquila, constante, silenciosa. A su alrededor, los murmullos crecieron. Algunos invitados divertidos, otros inquietos, pero nadie se atrevió a romper la frágil tensión. Gregory rió por lo bajo, confundiendo su silencio con derrota. «Eso pensé», murmuró, dándole la espalda. Pero Clara no se movió. Su mirada no titubeó. Y arriba, desde el gran balcón, otro par de ojos observaba la escena, fríos, calculadores, inmutables. Nadie sabía que habían humillado a la persona equivocada. Los susurros recorrieron el brillante salón como una ola lenta y sigilosa. Algunos invitados rieron por lo bajo, con esa diversión cruel que solo los privilegiados pueden mostrar. Otros evitaron el contacto visual, ocultando su incomodidad tras sorbos forzados de champán. Unos pocos intercambiaron sonrisas cómplices, como si lo que acababa de pasar fuera rutina, algo que no valía la pena arruinar su velada. Clara no dijo nada. Simplemente acomodó la manga de su sencillo vestido y salió del salón, sus pasos medidos, su cabeza ni agachada ni desafiantemente erguida. El ardor en su mejilla brillaba como una luz de advertencia, pero su postura, firme, serena, contaba una historia completamente distinta. Allá arriba, desde la sombra de un balcón del segundo piso, el multimillonario Charles Harrington observaba. El dueño de la mansión, el hombre al que todos en la sala querían impresionar en secreto. Se inclinó levemente hacia adelante, con las manos apoyadas en la fría barandilla de hierro. Ni un destello de emoción cruzó su rostro, ni indignación, ni lástima, ni molestia. Solo una quietud que hacía que su mirada se sintiera más cortante que cualquier palabra. Sus ojos no siguieron a Clara. Permanecieron fijos en Gregory, el arrogante mayordomo que seguía dominando la conversación entre un grupo de invitados murmurantes como si nada hubiera pasado. Charles permaneció en silencio, inmóvil, mientras la tensión en la sala se estiraba más con cada segundo que pasaba. Todos asumieron que Clara había sido despedida, otra sirvienta humillada desvaneciéndose entre las sombras. Pero el silencio de Charles significaba algo muy distinto. La pesada puerta de roble del despacho de Charles Harrington se cerró con un clic, dejando a Gregory dentro con el hombre cuyo silencio había intimidado a juntas enteras. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor de una lámpara de latón. El débil tic, tic, tic de un reloj antiguo llenaba el aire como un metrónomo, cada segundo afilando la tensión. Charles estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, con los dedos entrelazados, los ojos fijos en Gregory. No se levantó, no gritó, solo observó, ese tipo de mirada que hacía que hombres el doble de grandes que Gregory se doblaran bajo la presión. «Acabas de golpear a mi empleada». La voz de Charles era baja, pareja, de esas que obligan a inclinarse para escuchar. «¿En mi casa?» Gregory bufó, con una sonrisa burlona. «Es una sirvienta, Charles. Necesitan disciplina. Tú diriges un imperio, no una obra de caridad. Si dejamos que olviden su lugar, toda esta operación se viene abajo». La mirada de Charles se agudizó, aunque su expresión casi no cambió. «Su nombre», dijo lentamente, «es Clara, y ha estado conmigo 7 años». La sonrisa de Gregory titubeó por primera vez.
7 años de servicio impecable. 7 años de lealtad a esta casa. ¿Sabes cuántas personas, Gregory, duran 7 meses conmigo? El tic del reloj sonó más fuerte. Charles se recostó en su silla, su voz descendiendo aún más. Una calma que cortaba más que la ira. Sal de mi oficina. Por ahora. Gregory dudó, confundido por la ausencia de furia. Luego se dio la vuelta para irse, su confianza tambaleando apenas. Detrás de él, los ojos de Charles permanecieron fríos, calculadores, mientras alcanzaba su teléfono. Esto no había terminado. El eco de la bofetada viajó mucho más lejos de lo que el sonido pudo. Para cuando sirvieron la siguiente ronda de champán, los susurros ya habían invadido cada rincón de la finca Harrington. En el gran salón, los invitados se reunían en pequeños círculos, sus voces una mezcla de desdén y chismes triviales. Gregory tenía razón, murmuró un hombre, girando su copa. El personal debe conocer sus límites. Al otro lado del salón, una mujer frunció el ceño, bajando la voz. ¿Abofetearla? ¿Frente a todos? Eso es excesivo. Pero nadie hablaba lo bastante alto para que Gregory escuchara, quien ahora se pavoneaba cerca de la chimenea, su arrogancia envolviéndolo de nuevo como un abrigo caro. Abajo, lejos del brillo y el bullicio, Clara permanecía en la cálida luz de la cocina. Su mejilla aún llevaba la leve marca roja, pero sus manos trabajaban con calma, enjuagando copas y apilando platos con destreza. Un suave tarareo escapaba de sus labios, casi melódico, como si nada hubiera ocurrido arriba. Los otros empleados la observaban con cautela, susurrando cuando pensaban que no podía oírlos. Algunos la compadecían, otros temían lo que vendría después. Pero la quietud de Clara no era rendición. Su calma no era sumisión. Era paciencia. Y la paciencia, como Gregory estaba a punto de aprender, puede ser mucho más peligrosa que la furia. Esa calma no era debilidad. Era algo que Gregory estaba a punto de lamentar. El suave tarareo en los labios de Clara no era una canción. Era un hábito que había llevado por años, un ritmo para evitar que sus pensamientos se derramaran al exterior. Pero mientras apilaba el último plato y se limpiaba las manos en el delantal, su mente vagó hacia la vida que tuvo antes de todo esto, antes del uniforme azul marino, antes de las interminables noches de servidumbre silenciosa. Clara no siempre había sido una sirvienta. Alguna vez fue dueña de un modesto negocio de catering junto a su difunto esposo, Marcus. Lo construyeron desde cero, sirviendo a las mismas élites que ahora apenas reconocían su existencia. Los contratos fluían, las ganancias crecían, hasta que una asociación con un grupo de desarrolladores inmobiliarios destruyó todo. Ese grupo tenía un socio silencioso, Gregory. Ella había visto su nombre solo una vez, en un contrato enterrado entre los papeles. Sus manipulaciones, costos inflados, sanciones falsas y una expulsión forzada de la cocina que compartían, los llevaron a la bancarrota. Marcus murió de un infarto 2 meses después. El estrés lo consumió por completo. Clara quedó con deudas, dolor y nadie dispuesto a escucharla. Habían pasado 7 años desde entonces. 7 años limpiando pisos en los mismos círculos que la destruyeron. 7 años de silencio. Hasta esta noche. Se tocó la mejilla suavemente, sintiendo el leve ardor. El tarareo se detuvo. Su postura se enderezó, lenta pero deliberadamente. Esta noche, susurró, tan bajo que solo ella podía oírse. No volveré a agachar la cabeza. Con pasos firmes, desató su delantal, lo dobló con cuidado sobre la encimera y se dirigió al salón. Cada paso era tranquilo, silencioso, inevitable. Clara había terminado de esperar. El murmullo de las conversaciones casuales murió en el instante en que Clara volvió a entrar al gran salón. Su sencillo vestido se balanceaba suavemente mientras avanzaba entre los vestidos brillantes y los trajes a medida, sus pasos amortiguados por la rica alfombra persa. Cabezas se giraron. La sirvienta callada con la marca roja ardiendo en la mejilla, la que todos esperaban que desapareciera, caminaba directo hacia Gregory. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Las conversaciones se congelaron a mitad de frase. El único sonido era el leve tintineo de una lámpara de araña lejana que se balanceaba con la corriente de las puertas abiertas. Gregory notó su aproximación, levantando una ceja con incredulidad. Luego vino la sonrisa, esa misma curva arrogante de sus labios, como si ella fuera una niña interrumpiendo a los adultos. Clara se detuvo a 3 pasos de él. Su voz era suave, firme, y aún así se escuchó en todo el salón. «Crees que el silencio significa miedo, pero no esta noche».
Un murmullo recorrió la sala como una ola rompiendo contra la quietud. Algunos invitados se inclinaron más cerca, su curiosidad superando la incomodidad. Otros se pusieron rígidos, apretando los dedos alrededor de sus copas, inseguros de lo que estaban a punto de presenciar. Gregory soltó una carcajada profunda y burlona que rebotó en las columnas de mármol. «Ah, ¿sí? ¿Y qué piensas hacer, sirvienta? ¿Dar una cátedra de modales? ¿Limpiar el suelo con tus palabras?» La tensión se tensó como un cable a punto de romperse. Y entonces, otro sonido rompió el silencio. Un paso lento y deliberado detrás de Clara. Todas las cabezas se giraron cuando el multimillonario Charles Harrington apareció, descendiendo la escalera, con su expresión inescrutable y una presencia que por sí sola cambió el aire en la sala. La sonrisa de Gregory se desvaneció. El juego acababa de cambiar. Los zapatos lustrados de Charles golpearon el suelo de mármol con un ritmo lento y deliberado al entrar al salón. Cada susurro, cada respiración pareció congelarse bajo su mirada. Se detuvo junto a Clara, su alta figura proyectando una larga sombra sobre el reluciente piso. Su voz, profunda y pausada, cortó el pesado silencio como una cuchilla. En mi casa, nadie pone una mano sobre nadie sin consecuencias, ni siquiera mis amigos más antiguos. Las palabras cayeron sobre la multitud como una niebla fría. Algunos invitados se miraron entre sí, con cejas alzadas en incredulidad. ¿Estaba defendiendo a la sirvienta? La sonrisa de Gregory volvió, pero era más tensa ahora, forzada. Soltó un bufido y dio un paso adelante, su voz impregnada de desprecio. «Charles, con todo respeto, ella es solo personal. No puedes dejar que una sirvienta piense que está por encima de su lugar. Perderemos el orden». Charles no lo miró. En cambio, miró a Clara, su mirada tranquila pero deliberada, como confirmando algo que no necesitaba palabras. La sala cambió con esa simple mirada, el equilibrio de poder inclinándose, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente para que todos lo sintieran. A su alrededor comenzaron los susurros. «¿Habla en serio? ¿Está de su lado?» «Gregory está acabado si esto sigue así». Gregory notó el cambio también, apretando la mandíbula, aunque forzó una sonrisa. «Charles, no dejes que te manipule. Ella sabe cuál es su lugar». Charles finalmente giró la cabeza, su expresión impenetrable. «No, Gregory», dijo con calma, «el que lo ha olvidado eres tú». La mirada firme de Charles recorrió la sala, deteniéndose brevemente en cada invitado que murmuraba antes de volver a Gregory. Su voz, tranquila pero con un peso que nadie se atrevió a interrumpir, llenó el salón. «Desde este momento», dijo, «habrá una investigación pública y completa sobre cada queja, cada informe y cada rumor sobre cómo se ha tratado a mi personal. No solo esta noche, cada año que has ocupado este puesto». Las palabras cayeron como piedras lanzadas a un estanque. Las olas de murmullos estallaron de inmediato. Los invitados se miraban, sus voces mezclando sorpresa con anticipación. La sonrisa de Gregory se quebró, su mandíbula apretándose. «Charles, esto es absurdo. He manejado esta casa a la perfección durante años. No puedes». «¿A la perfección?», lo interrumpió Charles, su tono afilado pero nivelado. Interesante elección de palabra, considerando lo que he estado escuchando. Clara permanecía inmóvil, con las manos plegadas frente a ella. No habló, ni siquiera parpadeó, pero sus ojos se movieron una sola vez, solo una, hacia Gregory. Esa sola mirada inquebrantable lo inquietó más que cualquier grito podría hacerlo. Charles continuó, su voz descendiendo a un tono bajo, deliberado. «Tal vez sea hora de revisar ciertos negocios financieros ligados a esta propiedad. Ciertos contratos, ciertas pérdidas, algunas de las cuales, sospecho, preferirías que nunca salieran a la luz». El rostro de Gregory palideció, aunque intentó disimularlo con una sonrisa tensa. Los invitados lo notaron el cambio en su actitud, y sus susurros se hicieron más fuertes. La expresión de Clara no cambió. Simplemente permaneció allí, tan serena como siempre, observando al hombre que la había golpeado desmoronarse poco a poco. El equilibrio de la noche estaba cambiando, y Gregory lo sabía. Los murmullos en el salón comenzaron a moverse como una marea que se vuelve contra la orilla. Solo minutos atrás, algunos invitados sonreían, entretenidos por la arrogancia de Gregory. Ahora, las voces bajaban a susurros cautelosos, ya no burlándose de Clara, sino analizando la creciente inquietud de Gregory. «¿Viste su cara cuando Charles mencionó los contratos?
murmuró un hombre, inclinándose hacia su acompañante. Siempre pensé que él era intocable, respondió otra, con un tono cargado de curiosidad e inquietud. Pero Harrington no sacaría esto a relucir si no tuviera algo. En las esquinas del salón, el personal minoritario, las camareras, meseros y porteros, intercambiaron miradas sutiles. Por primera vez, no había miedo en sus ojos. Solo una sensación de esperanza, tenue pero viva, como si alguien finalmente hubiera decidido destapar años de injusticias susurradas. Clara permanecía donde estaba, las manos suavemente entrelazadas al frente, su postura firme y deliberada. No parecía altiva, no lo necesitaba. Su silencio lo decía todo. No tenía que alzar la voz para ver al hombre que la había abofeteado comenzar a sudar. Gregory ajustó sus mancuernillas, forzando una risa hueca como si aún pudiera salvar la noche. Escaneó el salón, buscando aliados entre los invitados, pero solo encontró miradas desviadas y conversaciones en susurros. Aún creía que podía salir ileso, que esto no era más que Charles haciendo una demostración de autoridad. Pero Gregory aún pensaba que podía escapar. No tenía idea. Charles tenía otros planes. Charles dio un paso al frente, su sola presencia imponiendo silencio sin necesidad de alzar la voz. Del bolsillo interior de su saco hecho a la medida, sacó una carpeta de cuero delgado y la colocó sobre el piano brillante que servía como atril improvisado. Ya que algunos creen que la posición les otorga inmunidad, dijo con calma, es justo que tratemos con hechos. Abrió la carpeta, revelando un montón de documentos, copias de contratos, reportes de gastos y quejas firmadas por miembros de personal durante los últimos 3 años. El leve sonido de papel al pasar se escuchó en todo el salón en silencio. Fondos malversados vinculados a órdenes de suministros, facturas falsificadas, y no menos de 12 reportes escritos de empleados citando acoso e intimidación física. La voz de Charles no se elevó, pero cada palabra golpeó como un martillo. Los murmullos de los invitados se intensificaron, expandiéndose de rincón a rincón. El rostro de Gregory perdió todo color, su postura confiada tambaleándose bajo el peso de una docena de miradas. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. A través de todo, Clara permaneció inmóvil, con las manos reposando suavemente frente a ella. No sonrió ni se regodeó. En cambio, su voz, suave, firme y penetrante, rompió el silencio. La justicia no necesita gritos. Sus palabras flotaron en el aire, acallando incluso los susurros. Charles se giró hacia ella. Clara, dijo, con efecto inmediato, asumirás la administración de esta casa. Gregory dejará su puesto esta misma noche. Un murmullo de asombro recorrió el salón. La cabeza de Gregory giró hacia Charles, los ojos muy abiertos de incredulidad. La sirvienta a la que golpeó, ahora estaba por encima de él. Y por primera vez esa noche, la arrogancia de Gregory se hizo añicos por completo. La compostura de Gregory finalmente se rompió. Esto es ridículo. Ladró, su voz resonando contra las paredes de mármol. Charles, no puedes hacer esto. He manejado esta propiedad por una década. Esta gente me necesita. Su estallido hizo que varios sacaran sus teléfonos, las pantallas iluminándose mientras los invitados grababan discretamente, y algunos no tan discretamente. Unos pocos susurraron con deleite. Esto se va a volver viral esta noche. 2 miembros de la seguridad privada de Harrington, vestidos con trajes negros impecables, dieron un paso al frente. Sus movimientos eran tranquilos, sin prisas, pero no dejaban dudas sobre la finalidad de su presencia. Gregory retrocedió hacia la chimenea, sus manos ligeramente levantadas mientras su voz se volvía desesperada. Te arrepentirás de esto. Charles, te demandaré. Yo. Basta, dijo Charles en voz baja, sin alzar la voz, pero de algún modo silenciando toda la sala. Terminaste aquí, Gregory. Vete con la poca dignidad que aún te queda. Los guardias lo tomaron por los brazos. Sus protestas resonaron por el pasillo mientras lo escoltaban afuera, sus gritos apagándose hasta que las pesadas puertas principales se cerraron con un golpe seco. La sala quedó en silencio. La misma multitud que había mirado a Clara con indiferencia o lástima ahora posaba los ojos sobre ella, pero la mirada había cambiado. Donde antes hubo desprecio, ahora había un respeto silencioso. Clara no se regodeó. Simplemente permaneció en su sencillo vestido, con la postura tranquila y la expresión firme, como si nada de esto hubiera sido por ella. En verdad, no lo había sido. El salón se vació, dejando solo el eco suave de pasos mientras los últimos invitados se marchaban.
Clara se encontraba junto a la ventana del despacho de Charles Harrington, la luz dorada de la ciudad iluminando la habitación. Charles entró en silencio, su habitual presencia imponente suavizada. «Clara», dijo, su voz más baja ahora, más humana que la de magnate que todos conocían. «Te debo más que una disculpa. Lo que pasó esta noche no debió tardar tanto en terminar». Clara se giró hacia él, su expresión serena como siempre. «No me debe nada a mí, señor», dijo suavemente. «Se lo debe a las personas que han estado sufriendo bajo su mando. Yo solo no pude seguir viéndolo». Charles la observó. Curioso. «¿Te refieres a esta noche?» Ella negó con la cabeza. «No, meses. He estado guardando registros. Copias de facturas falsas, declaraciones de personal, cada amenaza e insulto que pude documentar en silencio. No estaba esperando venganza. Estaba esperando el momento en que nadie pudiera ignorarlo». Hizo una pausa, su mirada firme pero cargada de algo más profundo. «No se trataba de mí. Se trataba de todos los que la aplastó porque no podían defenderse». Por primera vez, la expresión severa de Charles se suavizó en algo que casi parecía admiración. Dio un paso más cerca, asintiendo lentamente. «Eres la columna vertebral de esta casa, Clara», dijo. «Y ni siquiera me di cuenta hasta esta noche». Clara bajó la mirada brevemente, no en sumisión, sino en tranquila aceptación. «Solo quería que terminara, señor, por todos nosotros». Y en esa habitación silenciosa, con la tensión de la noche finalmente disipándose, Charles entendió. La fuerza de Clara nunca había sido ruidosa. Había sido paciente, implacable e imposible de quebrar. El resto del personal se reunió en el pasillo de servicio, un espacio mucho menos lujoso que el salón de baile de mármol de arriba, pero ahora mucho más vivo con murmullos y miradas. Clara se paró en el centro, con las manos entrelazadas al frente, su postura recta pero humilde. Miró a cada uno de ellos, las camareras, los porteros, los trabajadores de cocina, la mayoría minorías que habían pasado años bajando la mirada y mordiendo la lengua. Esa noche, por primera vez, esas miradas se cruzaron con las suyas sin miedo. Su voz fue tranquila, firme y cargada de una fuerza serena. «La dignidad no la dan los títulos», dijo, recorriendo la sala con la mirada. «Se mantiene en pie incluso cuando intentan ponerte de rodillas. No necesitas un título para exigir respeto. Solo necesitas el valor de dejar de inclinarte cuando más importa». Las palabras se asentaron sobre el personal como un calor lento y creciente. Cabezas se alzaron, espaldas se enderezaron. Algunos intercambiaron sonrisas leves, incrédulas, como si por primera vez comprendieran que el silencio no tenía por qué significar rendición. Arriba, algunos invitados rezagados, avergonzados por su indiferencia anterior, se acercaron a Clara en silencio. Una mujer, incapaz de mirarla a los ojos, murmuró: «Lo siento por no haber hablado antes». Otros simplemente asintieron, torpes pero sinceros en sus gestos. Mientras tanto, los antiguos aliados de Gregory, los mismos que habían reído con él, se escabulleron sin hacer ruido, deseosos de no quedar vinculados al hombre ahora deshonrado. Clara no parecía triunfante. No lo necesitaba. Ya había cambiado la sala sin alzar la voz. La atmósfera, antes fría, de la mansión Harrington se transformó en algo que nadie esperaba. Cuando Clara volvió al gran salón, donde los últimos invitados aún merodeaban y el personal se movía ahora con una ligereza inusual en sus pasos, un sonido lento y disperso comenzó a surgir. Unos pocos aplausos al principio, vacilantes, casi inciertos. Luego, como una ola tomando fuerza, la ovación se hizo más fuerte, recorriendo todo el salón. El personal, aquellos que habían trabajado en las sombras, invisibles, sin voz, fueron los primeros en aplaudir con convicción. Pronto, incluso algunos invitados se unieron, su incomodidad inicial disolviéndose en un respeto reticente pero genuino. Clara permaneció quieta, su sencillo vestido azul marino reflejando el resplandor de la lámpara de araña. No se inclinó,